Hoy nos corresponde estudiar en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. Con este sermón completo 109 sermones de la predicación expositiva del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. La predicación expositiva consiste en tomar un libro o leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios de manera consecutiva. Por tanto, les animo a leer conmigo este hermoso pasaje en el cual meditaremos en este día. Lucas 22, del 7 al 23. Dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Y después de haber leído este pasaje, no debemos olvidar que estamos estudiando los últimos días de Jesús sobre la tierra. Por tanto, este pasaje lo estudiaremos dividiéndolo en dos partes. En primer lugar, miraremos los preparativos para la Pascua, que van desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Y en segundo lugar, miraremos lo que sucedió en aquella Pascua, que van desde el versículo 14 hasta el versículo 23. El mensaje para hoy lleva por título Una eterna conmemoración. Una eterna conmemoración. Entonces veamos en primer lugar los preparativos para la Pascua, versículos 7 al 13. Dice el texto sagrado: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparad la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí.
Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Amén. La enseñanza pasada vimos, según el versículo 1 de este capítulo 22, que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Note lo que dice el verso 1 del capítulo 22, dice: estaba cerca la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Pero hoy, eso lo vimos hace 8 días, pero hoy el versículo 7 nos indica que ya llegó el día de la Pascua. Note lo que dice el verso 7. Y llegó el día de los panes sin levadura. Llegó el día de la celebración de la Pascua. Ya no estaba cerca, sino que había llegado el día, la fiesta de los panes sin levadura. Dice el texto que en el cual era necesario sacrificar ¿qué? O el cordero de la Pascua. En ese día era necesario sacrificar un cordero, el cordero de la Pascua. En el día de la Pascua se sacrificaba un cordero y se comía con panes sin levadura y hierbas amargas, conmemorando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Con la celebración de esta fiesta, Dios quería mantener vivo en el corazón de su pueblo las bondades de su amor, de su fidelidad y de su misericordia para con ellos. El pueblo de Israel nunca debía olvidar que Dios era su Señor, su libertador, su protector y su proveedor al celebrar esa fiesta. No era celebrar una fiesta por celebrarla. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Lo más probable es que Jesús envió a Pedro y a Juan desde por la mañana a preparar la Pascua, porque preparar la Pascua para comerla implicaba conseguir vino, hacer panes sin levadura, conseguir un cordero, sacrificarlo y asarlo para comerlo después de las 6 de la tarde. Por supuesto, esto llevaba mucho trabajo. Por eso el texto nos dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Verso 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Pedro y Juan piden al Señor que les diga dónde quiere que preparen la Pascua. Esto nos indica que como discípulos del Señor Jesús debemos estar siempre dispuestos a hacer las cosas como Él quiere y donde Él quiere y no como a nosotros nos parece. De aquí podemos tomar este maravilloso ejemplo. Pedro y Juan preguntan al Señor: ¿dónde quiere que la preparemos? No podemos hacer nada sin tomar el consentimiento de nuestro Señor. Es necesario que usted y yo siempre consultemos a Dios antes de hacer cualquier cosa. Debemos guiar nuestros pasos y todas nuestras decisiones por Dios. No ser como aquellos que dicen: hoy y mañana iremos a aquel lugar y traficaremos y haremos esto y aquello. En lo cual deberían decir: si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. No podemos esperar que nos vaya bien si no tomamos en cuenta la dirección del Señor. Siempre debemos tomar en cuenta la voz de Dios, la palabra de Dios para guiar nuestros pasos.
no como a nosotros nos parece que se deben hacer las cosas, sino qué dice Dios. ¿Esto lo aprueba el Señor o lo desecho? Versículos 10 al 13. Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Amén. En estos 4 versículos podemos ver 2 cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, podemos ver que el Señor Jesucristo da instrucciones precisas a sus discípulos. Noten lo que dice el texto. Cristo les dice lo que deben hacer y lo que tienen que decir. Si usted lee el texto, encontrará que Cristo les dice lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. Así, de igual manera, nosotros debemos esperar que Dios guíe nuestros pasos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Él glorificado por Jesucristo. Amén. Entonces, lo primero que vemos es que el Señor da instrucciones precisas a sus discípulos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? En primer lugar, ir a la ciudad de Jerusalén, porque ellos estaban probablemente en Betania, en una aldea cerca de Jerusalén. Al llegar a la ciudad, tenían que seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua hasta la casa donde iba. La costumbre en ese entonces era que las mujeres eran las que cargaban el agua, los cántaros de agua. Los hombres no era común verlos cargando agua. Eran las mujeres las que cargaban el agua para la casa. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que vino al pozo de Jacob a sacar agua? Las mujeres eran las que sacaban el agua. Entonces nos dice que al llegar a la ciudad tenían que seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua hasta la casa a donde él iba. Entonces eso era lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que decir al dueño de la casa? El texto nos revela que cuando llegara el hombre del cántaro a la casa tenían que preguntar al maestro diciendo: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso era lo que tenían que decir. No más. Nosotros no tenemos que hacer más de lo que Dios nos dice, ni decir más de lo que Dios nos dice que digamos. No debemos quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra y enseñar la palabra tal como Él nos la ha dado. Reflexionemos un momento. El Señor nunca nos deja al garete. Él nos ha dejado instrucciones precisas en su bendita palabra para llegar a ser salvos y vivir como hijos de Dios, agradándole en todo. Noten lo que dice, sin perder Lucas, 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda lo siguiente. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué sabía Timoteo desde pequeñito? Las sagradas escrituras. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros niños? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestros niños necesitan ser salvos. Y la única manera de que ellos pueden llegar a ser salvos es a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y usted y yo como padres tenemos la alta responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. No deje que su hijo pierda los mejores años de su vida detrás de un Xbox, de un televisor, y usted por su pereza y por estar trabajando no le enseñe la palabra de Dios a su hijo, no le siembre lo que puede llegarle a ser de bendición eterna a él. Enseñe a su hijo la palabra de Dios, porque según este texto, la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos revela a Cristo y nos revela la manera en que por Cristo podemos ser salvos. Verso 16, toda la Escritura, por esa razón es que podemos llegar a ser salvos, porque toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios, no por un hombre, por Dios. Y como es inspirada por Dios, es útil para enseñar a su hijo y a su propia vida, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué maravilla la palabra de Dios, lo que hace en nuestra vida y lo que puede hacer en la vida de su hijo y lo que puede hacer en la vida de su vecino, en la vida de su amigo, cuando le comparte la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios, la Biblia tiene un propósito al enseñar la palabra de Dios e instruir la palabra de Dios, en la palabra de Dios a otro. Hay un propósito, a fin de que el hombre de Dios, el que recibe la palabra es el hombre de Dios, ese hombre llega a ser ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto no quiere decir que no cometa pecado, sino maduro en la fe, un hombre apto para el servicio de Dios, un hombre que muestra el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, un testimonio de vida, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, transforma su corazón. Amén. Y entonces, el Señor nunca ha dejado al garete, es decir, libremente a su pueblo hacer lo que quiera, sin instrucciones ni nada. Él nos ha dejado instrucciones precisas en su bendita palabra para llegar a ser salvos y vivir como hijos de Dios, agradándole en todo, según acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulos 3, de versículos 15 al 17, y según vemos aquí él da instrucciones precisas a sus discípulos para que fueran e hicieran tal como Cristo les había dicho que hicieran y dijeran lo que tenían que decir, nada más ni nada menos. Amén. Y lo segundo que nos enseñan estos 4 versículos es que podemos ver del Señor Jesús y nosotros también, que a pesar él de ser humano, él era Dios. Estos 4 versículos nos revelan que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Cómo nos muestran estos versículos que él era Dios? En primer lugar, por el control que él tiene sobre todas las cosas. En este caso, él tenía todo perfectamente controlado. Los pies de los discípulos para llegar a donde él los mandó. La hora exacta cuando le saldría al encuentro el hombre con el cántaro de agua. Los pies y la voluntad del hombre con el cántaro de agua que estuviera a la hora precisa en que fueran Pedro y Juan a la ciudad. Eso no es coincidencia.
el corazón del dueño de la casa, para que sin conocerlo le prestara el aposento donde habría de preparar la Pascua. Lo mismo que ocurrió con el dueño del burrito cuando él entró a Jerusalén, que mandó a sus discípulos a decir que le trajeran un burro y que si le preguntaban para qué quería el burrito, el maestro le dice que lo necesita y punto. Y él accedió. Entonces el corazón del dueño de la casa, para que sin conocerlo le prestara el aposento donde había de preparar la Pascua. Y la disposición del dueño de la casa para dejar entrar a 2 extraños para hacer los preparativos. Todo esto nos habla de la omnisciencia de Cristo y del control soberano que ejerce sobre todas las cosas. Recordemos, hermanos, que estamos hablando de un tiempo en que no habían celulares ni teléfonos fijos para cuadrar las cosas a la distancia. No fue que Cristo llamó al dueño de la casa y le dijo por celular: hermanito, allá le mando 2, recíbamelos, van de esta y de esta manera. No. Allí no habían celulares, no habían teléfonos fijos, etcétera, etcétera. No nos cabe duda por este texto que Jesucristo es Dios. Él lo sabe todo y Él lo controla todo. Verso 13 dice: fueron pues y hallaron, óiganlo bien, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No nos confirma esta gloriosa verdad del versículo 13, la divinidad del Señor Jesús. ¿Qué encontraron los discípulos? ¿Ah? Todo como Él les había dicho. Fueron pues y hallaron como Él les había dicho y prepararon la Pascua. Qué gloriosa verdad. Jesucristo es Dios, hermanos. Él lo sabe todo, Él lo controla todo. ¿Recuerdan que una vez, cuando le dijeron que pagara los impuestos y no tenían plata, Él les dijo: vaya al mar y pesquen? Para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un hombre común y corriente, por más sabio que sea, no sabe que al ir al mar y tirar el anzuelo y el primer pez que saque, ese pez tenía un estatero, una moneda para pagar el impuesto. ¿De qué nos habla ese conocimiento? ¿De Jesucristo como qué? Como Dios, de la omnisciencia de Dios y de la omnipotencia de Dios, porque trajo el pez y precisamente en ese momento lo sacaron. Una vez podemos ver en este suceso, una vez más podemos ver la humildad del Señor Jesús, que siendo dueño de todo, pidió prestado. Óiganlo bien, siendo Él el dueño de todo, pidió prestado lo que le hacía falta para llevar a cabo su ministerio. En el autoexamen vimos que Cristo es el creador de todas las cosas. Pero aquí en su ministerio terrenal podemos ver su humildad. Siendo Él el dueño de todo, pide prestado lo que le hace falta para llevar a cabo su ministerio. En cierta ocasión pidió prestado, o prestada mejor, una barca para predicarle a la gente. En otra ocasión pidió prestado el burrito, como ya les comenté, para entrar a Jerusalén. En esta ocasión pide prestado un aposento para preparar y comer la Pascua.
Y cuando lo sepultaron en una tumba prestada. Con razón, un día el Señor dijo a los que querían seguirle: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él, Cristo, por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, hermanos. Ahora veamos la segunda parte del pasaje, es decir, lo que pasó en la celebración de aquella Pascua, versículos 14 al 23. Vamos a leer los primeros 4 versículos, o sea, del 14 al 18, mirando lo que pasó en aquella Pascua. Cuando ellos llegaron y encontraron todo como Él les había dicho, prepararon la Pascua. Verso 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Lo primero que pasó en aquella Pascua es que Jesús expresó un ferviente deseo de comer esa Pascua con sus discípulos. ¿Notan lo que dice el texto? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Expresa un ferviente deseo de comer esa Pascua con sus discípulos. Cuando era la hora, es decir, el jueves por la noche, después de las 6 de la tarde, se sentó a la mesa con sus discípulos, entre ellos Judas, y les dice: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? ¿Por qué razón el Señor había anhelado comer esta Pascua con sus discípulos? En primer lugar, porque el Señor Jesús sabía que unas horas después de comer la Pascua, esa noche del jueves, sería entregado por uno de sus discípulos, y al otro día, con su muerte en la cruz, anularía de una vez y para siempre el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que nos condenaba. En la cruz Él quitaría de en medio esa culpa, clavándola en la cruz. Al otro día Él despojaría a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Él deseaba comer esa Pascua, porque Él sabía que ahí iniciaba su pasión y que al otro día se llevaría a cabo su total redención. Por esta razón anhelaba comer esta Pascua, porque ella marcaba el inicio de su pasión y muerte, con la cual Él pagaría el precio total y definitivo de nuestra redención. En otras palabras, Él, como el verdadero Cordero Pascual, pronto sería sacrificado para librarnos de la muerte eterna y de la esclavitud del diablo y del pecado. Todos los corderos que se habían sacrificado en la celebración de las Pascuas pasadas, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, solo tipificaban y apuntaban al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y que un día sería sacrificado para la liberación total y definitiva de nuestra condenación.
Esa es una de las razones por la cual Él anhelaba comer la Pascua con sus discípulos, porque ahí empezaba, o era el inicio del fin de nuestra redención. Una segunda razón por la cual Él anhelaba comer la Pascua con sus discípulos era porque no la volvería a comer sino hasta cuando Él regresara en su gloria y el reino de Dios fuera manifestado en su total perfección. Sería la última Pascua que comería con sus discípulos en este mundo. Ya no compartiría más la Pascua de cuerpo presente con sus discípulos, sino hasta cuando viniera en su reino por segunda vez. La próxima vez que Cristo comería la Pascua, sería con todos los redimidos en una total perfección. Es decir, en un mundo perfecto, con cuerpos incorruptibles, porque la Pascua verdadera se ha cumplido. Por eso Él anhelaba comer esa Pascua, porque ya después de esa Pascua, la próxima Pascua será compartida en comunión con todos los redimidos en un mundo perfecto, sin pecado y sin maldad, donde ya no ofenderemos más a Dios y le glorificaremos por la eternidad. Jesús no les está diciendo: ha llegado el fin, después de esta noche no nos volveremos a ver jamás. No, lo que Él les está diciendo es más bien: aunque está por terminar nuestra comunión continua aquí en la tierra, nuestra comunión será renovada gloriosamente en el reino venidero de gloria, amor y perfección con toda la iglesia por la eternidad. Eso es lo que Cristo está manifestando, y por eso el deseo de comer esa Pascua. ¡Qué cumplimiento! ¡Qué reunión tan maravillosa será aquella cuando el significado de esta Pascua sea experimentado en su plenitud! Cuando veamos la gloria del Cordero de Dios, cuando el pecado, la enfermedad y la muerte ya no tendrán parte con nosotros, porque hemos sido revestidos por la eternidad de la gloria, la santidad y la perfección del Cordero Pascual. Amén. Ese día le veremos tal como Él es y seremos transformados en gloria y celebraremos la Pascua, porque el Cordero que es Cristo fue sacrificado por nosotros. Mire lo que dice 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice: por tanto, como tenemos esas promesas, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Y adelántese al verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, este rancho provisional, se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué cosa? Un edificio, una casa hecha de manos, eterna, ¿a dónde? En los cielos, aleluya. Y la Pascua marca el principio del inicio, de la consumación de esa gran verdad, de esa gran promesa que un día recibiremos junto con Cristo, nuestro Cordero Pascual. Amén. Ahora veamos la segunda cosa que sucedió en la celebración de esta última Pascua. Versículos 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. En estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo el Señor instituye para la iglesia, para sus discípulos, la celebración de la Santa Cena en lugar de la Pascua. Desde aquel entonces, desde esa celebración, ya no se sacrificarían más corderos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado de una vez y para siempre por su iglesia, por todos nosotros. Ahora se comería el pan y se tomaría el vino en conmemoración del perfecto sacrificio en favor de su pueblo. En otras palabras, esta sería una eterna conmemoración de los creyentes en Cristo hasta que Él venga. El pan representa y nos recuerda el cuerpo sin pecado de Cristo, que fue herido, maltratado y entregado en lugar de nosotros por nuestros pecados. Noten lo que dice el verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan representa y nos recuerda, no es el cuerpo de Cristo, sino que lo representa y nos recuerda el cuerpo sin pecado de Cristo, porque el pan que comemos en la cena del Señor es sin levadura. Ese cuerpo que fue herido, que fue maltratado y entregado en lugar de nosotros por nuestros pecados. El vino representa y nos recuerda la sangre sin pecado de Cristo, que por nosotros fue derramada en la cruz para limpiarnos de nuestra maldad. Noten lo que dice el verso 20. Y de igual manera, después que hubo cenado, después de que comieron el pan, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Era la voluntad del Señor que por medio de la celebración de la cena aquí instituida, la iglesia conmemorara por siglos su sacrificio, y en fe y agradecimiento mantuvieran vivos en su mente y su corazón su perfecto sacrificio de amor inmerecido por su iglesia hasta que Él regrese por segunda vez. Por eso es que nosotros celebramos la cena del Señor, para mantener vivo en nuestra mente y corazón el amor del sacrificio de Cristo por nosotros. Ese amor inmerecido, ese Hijo de Dios que siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz como si fuese un criminal para limpiarnos de nuestros pecados. El antiguo pacto requería de la sangre de muchos sacrificios de animales que nunca pueden quitar el pecado de su pueblo, porque el pueblo peca y vuelve a pecar y nunca puede cumplir la ley perfectamente, y por eso tiene que pedir perdón. Pero el nuevo pacto solo requería de un solo sacrificio que quitaría de una vez y para siempre el pecado. Por eso miren lo que dice Hebreos 9, versículos 24 al 28. Eso habla del nuevo pacto. Hebreos 9, 24 al 28. Noten lo que dice el Señor. Hebreos 9, 24 al 28. Porque no entró Cristo, verso 24, en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presentó Cristo para quitar de en medio el pecado? ¿Y por cuál sacrificio? ¿Por cuál sacrificio? ¿Por el de una oveja o por el sacrificio de Él mismo? Por el sacrificio de Él mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Le está esperando usted, amado hermano? ¿Ha creído realmente en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador? Solo así usted podrá ser llevado por Él cuando regrese. No se alejará de Él avergonzado. Entonces el antiguo pacto fue abolido por el nuevo pacto, porque con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Y cuando creemos en ese perfecto sacrificio, el Señor hace una renovación de mente y de corazón y transforma todo nuestro ser. Y la gente puede ver que en nosotros vive el Espíritu Santo y que somos diferentes a las demás personas. Y por último, veamos la tercera cosa que pasó en la celebración de esta Pascua. Versículos 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo tercero que pasó en la celebración de esa Pascua? Cristo anunció la traición de Judas, la traición de uno de sus discípulos y de su terrible sentencia. Con este anuncio de la traición de uno de sus discípulos y el terrible juicio que vendrá sobre él, podemos aprender dos cosas. ¿Y por qué digo que el terrible juicio que vendrá sobre él? Porque en el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, el evangelista dice que más le valiera a ese hombre no haber nacido, aquel hombre que entregó al Señor. Entonces podemos aprender dos cosas del terrible anuncio que hace Cristo de la traición de uno de sus discípulos. En primer lugar, nuevamente aprendemos que Jesucristo es Dios, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Solo Dios conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Sabe quién lo va a traicionar y cómo lo va a traicionar antes que el traidor ejecute su fechoría. Y eso es lo que estamos viendo aquí del Señor Jesucristo. Él conoce quién le va a entregar, cómo lo va a entregar antes de que el traidor ejecute su fechoría. ¿De qué nos habla eso? De la omnisciencia de Cristo como Dios. Aprendemos también que no todos los que dicen ser discípulos de Jesús en realidad lo son. En medio de los verdaderos discípulos hay hipócritas, hay traidores que tarde o temprano serán descubiertos y castigados si no se arrepienten antes de morir. Eso podemos aprender en primer lugar. Y en segundo lugar, de este pasaje, podemos aprender con este anuncio de la traición de Judas y del juicio que recibirá, es que Cristo nos enseña el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Óigalo bien, aquí podemos ver ese gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Noten lo que dice el verso 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que Dios ha o está determinado, o que Dios ha determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado.
El Señor anuncia que la traición que Él va a sufrir está escrita. Es parte del plan eterno de Dios. Dios decretó esos sucesos y nada ni nadie puede evitar que sucedan. Dios decretó que Jesucristo moriría así y sería entregado por uno de sus discípulos. Y nadie podía evitar eso que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo. Pero a la vez enseña el Señor Jesús que los hombres que participaron en esos sucesos, en este caso Judas, no es un títere en las manos de Dios, sino un agente responsable de sus decisiones y acciones ante Dios. Porque dice el texto: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y según Mateo dice, más le hubiera sido no nacer. El hombre es responsable de sus acciones. No es un títere en las manos de Dios, es un agente responsable de todas sus decisiones y acciones ante Dios. Dios no lo obligó a traicionar al Señor Jesús, sino que Él libre y voluntariamente decidió hacerlo, movido por la avaricia. Y por lo tanto es plenamente responsable ante Dios de la maldad de su pecado y recibirá su merecido y terrible castigo como agente responsable de sus actos. Esto es un misterio, hermanos, que no podemos entender en nuestra lógica, pero que está escrito y tenemos que recibirlo por fe. La soberanía de Dios y la responsabilidad moral del hombre por sus acciones son dos líneas paralelas, óiganlo bien. La soberanía de Dios y la responsabilidad moral del hombre son dos líneas paralelas que siempre van la una al lado de la otra, pero nunca se unen ni se encuentran. Por ejemplo, miren lo que dice Hechos, capítulo 4. Versículos 27 al 28, hablando del mismo tema. Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron contra el santo Hijo Jesús? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, y les faltó Judas. ¿Para qué? Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Dios determinó que esos hombres se unieran contra Jesús y lo mataran. Sin embargo, esos hombres no son libres ¿de qué? De culpa. Ahí está el misterio de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Sus planes se llevan a cabo por sobre todas las cosas. El hombre creyendo ir en contra de Dios y en contra de sus planes, Dios en su soberanía se vale de eso para llevar a cabo sus propósitos eternos. Ese es el Dios en el cual usted y yo confiamos, que nada se escapa de su control soberano y que nadie se puede burlar de Él, diciendo, como Dios es soberano, yo soy libre de culpa. No, amados hermanos, somos responsables de cada acto que cometemos. Es por eso que necesitamos a un Salvador. Si Cristo no hubiera venido y no hubiera pagado por nuestros pecados, nadie podía justificarse ante Dios. Nuestra salvación es por gracia. Y por eso en Cristo solamente tenemos el perdón y la justificación de nuestra maldad. Dios es soberano, nadie frustra sus planes y el hombre es responsable y nadie puede escaparse de la responsabilidad de sus malas acciones ante el Creador. Para terminar nuestro mensaje, miremos unas aplicaciones prácticas. A la luz de este pasaje,
que hemos leído y estudiado, es necesario que usted recuerde que nunca podrás ocultarse o escapar de la justicia de un Dios que lo sabe todo antes que sucedan las cosas. Usted nunca se podrá escapar a la justicia de un santo, de un Dios santo y justo, que sabe todas las cosas antes que sucedan. Dios conoce tus pecados aún antes de que los cometas, como conoció el pecado de Judas. ¿Cuánto más conocerá los pecados que usted ha cometido y que yo he cometido? Entonces, ¿qué esperas, mi amado hermano? Arrepiéntete de todo corazón y cree en la sangre de Cristo derramada por muchos, para que puedas entrar en pacto con Dios y tomes vino y compartas el pan en el reino de Dios. Si no te arrepientes y crees en Jesús, estarás haciéndole compañía a Judas por la eternidad. Eso es verdad, hermano. Solo tenemos esta vida para solucionar nuestro destino eterno. Y hoy es el día de la salvación. Hoy Cristo le dice, arrepiéntase. En segundo lugar, a la luz de ese pasaje, es necesario que usted, que dice ser creyente de años, examine su vida sinceramente. Es decir, examine su vida cristiana para ver si en verdad eres un verdadero creyente, para que no llegues a ser un hipócrita y traidor como Judas, que conoció las enseñanzas del Señor, que se bautizó, que compartió la Santa Cena, que anduvo con Él día y noche, que caminó con Él para arriba y para abajo, que conoció sus enseñanzas y vio sus milagros y su amor, y al final traicionó al Señor y resultó ¿a dónde? En el infierno. Examine su vida. ¿Cómo sabemos si somos verdaderos creyentes? Pues, en primer lugar, porque confiamos única y exclusivamente en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No únicamente como Salvador, sino como nuestro Señor, como el que gobierna y por el cual regimos nuestra vida. Si hacemos esto, si creemos en Cristo de corazón como nuestro Señor y Salvador, esto desencadenará en nuestra vida un deseo de andar en santidad, un deseo de despojarse cada día de la vieja manera de vivir, un deseo de orar y estudiar la palabra de Dios, un deseo de amor por los hermanos en Cristo, un deseo de congregarse y tener comunión con sus hermanos, un deseo de compartir a Cristo con los pecadores. Todo eso sucederá en su vida si realmente has creído en Cristo, si has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador. Examine hoy su vida. Siempre desearás no caer en tentación y lucharás con la ayuda del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Rechazarás la pornografía, rechazarás las mentiras y no estarás contento cuando caes en pecado hasta que no te arrepientes, hasta que no lloras delante de Dios por haberle ofendido. Si está pasando eso en su vida, dele gracias a Dios porque son indicios de que tienes el Espíritu Santo y has creído en Cristo genuinamente. Y en tercer lugar, a la luz de este pasaje, le voy a pedir un favor. Nunca justifique sus malas acciones diciendo que son fruto de la soberanía de Dios. Nunca justifique su pecado diciendo, fue porque Dios lo tenía determinado que así sucediera. No justifique su pecado escudándose en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestras malas acciones ante Dios. Dios les dé su gracia para haber entendido este mensaje y ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Padre Santo, gracias por este mensaje de tu bendita palabra. Gracias, Señor,
porque nos recuerdas una vez más tu perfecto y santo sacrificio en favor de nosotros. Nos recuerdas que tú eres nuestra Pascua. Nos recuerdas que con un solo sacrificio nos has hecho perfectos para siempre. Pero al mismo tiempo también nos recuerdas que somos responsables de nuestros hechos pecaminosos. Y también nos recuerdas que si hacemos algo bueno, no es porque hay algo bueno en nosotros, sino porque Cristo lo ha producido en nosotros. A Él sea la gloria. Señor, ayúdanos a recordar siempre este sacrificio de amor, de bondad y misericordia que tuviste para con nosotros, Señor. Eres Dios y te hiciste hombre, misterio que no lo podemos explicar humanamente, pero que lo creemos por fe porque así está escrito en tu palabra. Un día tal vez en la eternidad lo comprenderemos, porque tu mente es superior a la nuestra y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Señor, te rogamos, Dios, que si hay alguien que no te conoce en este lugar, en esta mañana, le tomes en tus manos y quebrantes su corazón y lo lleves al arrepentimiento y la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, concédele creer en ti como tu Señor y Salvador, y comienza en Él hoy una obra de transformación. Padre, y a los que ya somos creyentes, fortalécenos en la fe, Padre Santo, y permítenos examinar nuestra vida cada día para mirar si andamos en la fe, para no caer en el error de la confianza humana, sino siempre vivir tomados de tu mano y viviendo bajo tu gracia, Señor. Tú eres Dios. Escucha nuestra oración, porque has dicho que donde hay dos o más congregados, tú estás en medio de ellos. Y creemos que tú estás con nosotros en esta mañana, porque lo has prometido en tu palabra, estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso sabemos que nuestras oraciones son escuchadas y que son hechas conforme a tu voluntad, porque no pedimos para nuestro deleite, sino para honrarte y glorificarte, para que nuestra vida se conforme a tu voluntad santa y soberana. Gracias, Dios eterno. Te alabo y te bendigo junto con mis hermanos en esta mañana, levantando nuestra voz a ti, al trono de la gracia, elevando esta plegaria como incienso, oh Dios. Derrama tu gracia sobre nosotros y concédenos vivir tu palabra y ser luz y testimonio a las naciones en el lugar donde estemos, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén.